antes que nada, agradecerte que saques este tiempo para concedernos la entrevista. Y si te parece, no sé si nos podrías narrar brevemente, para que los lectores entren un poquito en situación, qué os llevó a movilizaros para reclamar vuestros derechos laborales durante estas jornadas de protesta y de huelga en Cádiz. Bueno, en principio hay una cuestión oficial, por llamarla de alguna forma, en la que se está negociando un convenio, en este caso de los trabajadores de subcontrata del metal de lo que es la bahía, un convenio colectivo provincial, y en esa negociación de este convenio ha habido en los últimos 30 años, 40 años, muchas negociaciones, ni siquiera nos hemos enterado de que existía esta negociación porque los sindicatos mayoritarios ni nos lo contaban. Pero en esta ocasión sí que nos lo hicieron saber, que se estaba negociando el convenio y que la patronal no quería firmar ese convenio, 2 o 3 puntos que había en ese convenio. Entonces, los sindicatos mayoritarios, que son los que tienen los delegados, ahora también te explico un poco la elección de delegados, deciden convocar la huelga, cosa que estábamos de acuerdo. Pero evidentemente nosotros no salíamos a la huelga por esa firma de convenio, por esos puntos. Nosotros salíamos a la huelga, cuando digo nosotros, me refiero a los trabajadores y me refiero a nuestros sindicatos. Nosotros salíamos a la huelga porque llevábamos más de 40 años sin que el convenio se cumpliese. Ni este que se estaba negociando ni los anteriores. Llevábamos 40 años sin que nos hicieran una asamblea y nos preguntaran cuáles son nuestros problemas. Se estaban negociando cosas en un convenio que nadie nos había contado. Es decir, que nosotros estábamos en una huelga oficialmente porque nuestros delegados o los sindicatos mayoritarios lo habían decidido así, pero ni nos habían preguntado qué queríamos, ni nos habían preguntado si queríamos ir a la huelga. Evidentemente nos sobraban los motivos para ir a la huelga, pero no eran ni la forma ni los motivos por los que estábamos nosotros en la huelga. Nosotros, como digo, salíamos a la calle porque llevamos 40 años sin que se cumpla el convenio, 40 años con contrato de obra y servicio, en la que los trabajadores estamos chantajeados constantemente con si te portas bien te contrato, si te portas mal te despido. Estamos en un sector, nosotros solemos trabajamos para las grandes factorías, pero no somos como trabajadores de las grandes factorías, somos trabajadores subcontratados. En Cádiz hay 3 astilleros, sobre todo, en la bahía hay 3 astilleros públicos, con un personal concreto de las empresas principales que tienen su comité, que tiene una serie de privilegios, entre comillas, y luego son trabajadores, en la mayoría de los casos, jefes y personal con cierto de mando, de oficina y eso, y luego estamos los obreros, que somos trabajadores subcontratados, sin comité, sin derecho y con una serie de condiciones laborales que cada vez son más bajas en la realidad, quiero decir, en un convenio que cada vez es más bajo, pero también en un convenio que no existe, que no se cumple. Entonces no se puede medir nuestros derechos por un convenio. La realidad es otra cosa. La realidad es que se está negociando un convenio, pero hay trabajadores que en ese convenio están 300, 400 euros por debajo del convenio, es la pura realidad. Y eso es más o menos un poquito el resumen que te puedo hacer de por qué salimos a la calle. Y desde amplios sectores de la izquierda se ha acusado, una vez que estas movilizaciones comienzan y sobre todo en su resolución, de que tanto el gobierno como los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras han dejado un poco al pie de los caballos a los trabajadores durante estas negociaciones. No sé si tenéis la sensación de que ha sido así y especialmente cómo definiríais esa actuación de los sindicatos mayoritarios durante la huelga de Cádiz. Yo no te diría durante la huelga, yo diría siempre. Nosotros estamos hablando y concreto nuestra lucha en este caso, que se parece a la de muchas otras gente, pero yo te voy a concretar la nuestra, que es lo que sabemos. Estamos hablando de miles de trabajadores dentro de cientos de empresas, con miles de trabajadores dentro de cientos de empresas, casi la gran mayoría eventuales, trabajadores eventuales, que no estamos el tiempo suficiente para poder presentarnos a delegados o no estamos el tiempo suficiente para votar siquiera a nuestros delegados. Con lo que al final los delegados son gente afín a las empresas, los fijos de las empresas, familia de las empresas, en la mayoría de los casos. Evidentemente hay delegados que sí que son elegidos y eso, pero la mayoría de los casos se eligen a dedo. Ante eso,
nacemos nosotros, en este caso, nuestro sindicato, CTM, para intentar cubrir ese grupo de trabajadores que no tenemos tenemos una representación legal, pero no una representación real. Y nacemos para eso. Y lo vamos denunciando constantemente. ¿Qué hacen los sindicatos? Pues nada, seguir haciendo su trabajo, hacer delegados a DEO, cobrar las subvenciones de estos delegados y hacer un sindicalismo para sus delegados. Quiero decir, si tengo que hacer una asamblea, convoco a mis delegados, de hecho, se firma el acuerdo, el acuerdo se da a las 11, a las 10 de la noche, creo, o a las 9 de la noche, y a las 11 se reúnen en Sevilla, a una hora de Cádiz, a las 11 de la noche se reúnen a los delegados suficientes para que se pudiera aprobar eso. Pero nosotros ni nos convocaron antes de la manifestación, antes de la huelga, ni nos convocaron después de la huelga. No había una convocatoria al conjunto de los trabajadores. Hay trabajadores, mi caso, por ejemplo, que a mí nadie ni me preguntó antes, ni me preguntó si quería volver al trabajo. Es decir, estamos hablando de un sindicalismo, primero, que es para unos cuantos, es como mucho, un sindicalismo que no representa a los trabajadores y un sindicalismo que ni nos informa ni nada de nada. Entonces, no es que durante la huelga hayamos estado huérfanos, es que estamos huérfanos siempre. Nosotros no tenemos una representación sindical real, no la tenemos, yo creo que históricamente. Yo no, y lo que te digo, hay compañeros míos que van a acabar su vida laboral con 40, 50, 80 contratos por obra y servicio. Jamás en su vida han sido fijos, ni lo van a hacer, ¿no? Ante esto, el sindicalismo evidentemente se tiene que reinventar adaptando a un modelo de subcontratación que impide que nos unamos, que impide que tengamos delegados de verdad. Un sindicalismo que no quiere que eso ocurra, que prefiere que siga existiendo lo que hay y vivir de la subvención y vivir de su historia, que casi no le importa incluso la afiliación. Y luego un movimiento sindical que es nuevo, en el que intentamos que los trabajadores seamos los protagonistas y en el que los trabajadores seamos todos, en el sentido de si estamos trabajando, evidentemente tenemos que estar ahí, pero si estamos en el paro tienen que contar con nosotros. Si llevamos los 6 meses a presentarnos delegados, tenemos que estar ahí, pero si no lo llevamos también. Y si no podemos votar o votamos a delegados que luego nos disfrutamos porque nos despiden y nos vamos a otras empresas, pues todas esas cosas, tiene que haber un modelo que lo recoja. Un modelo sindical, un modelo de elecciones, un modelo de todos los estilos. Eso hay que cambiarlo. Si no se cambia, evidentemente, estamos ante un sindicalismo sin trabajadores, que es lo que tenemos ahora. Lo que nos estás escribiendo, veo que una de las claves es esa confrontación entre un sindicalismo que actúa más, digamos, ante unos trabajadores muy entre comillas, con unas condiciones más de calidad, y un sindicalismo, digamos, más combativo, que es el que está representando los trabajadores eventuales, las subcontratas. Y apuntabas antes a que los trabajadores que se portan bien son los que mejor son cuidados en esas condiciones. No sé si en ese sentido consideras que existen presiones o que los trabajadores, obviamente, en situaciones en las que el trabajo es precario, en la que la vida cada vez es más difícil llevar a cabo, si han existido muchas presiones para que los trabajadores aceptaran el acuerdo que se puso sobre la mesa. Evidentemente hay presiones desde el minuto uno. Date cuenta que si un trabajador está en la huelga y lleva 20 días de antigüedad, a ver qué fuerza tiene. Luego hay una presión, la típica de si un trabajador viene de estar en el paro y lleva 20 días trabajando, a ver qué presión no va a recibir en su propia casa, diciendo, tío, que el sueldo, que el mes pasado porque estaba parado y este mes porque está de huelga. Hay presiones de todo tipo. Hay presiones por parte de las grandes factorías para que trabajemos sí o sí. Y luego hay una cuestión claramente descaradamente de represión. Hay trabajadores que han sido amenazados. Pero no se entra por todas estas cosas. Se acepta el acuerdo, por llamarlo de alguna forma, porque no hay organización, evidentemente. Nosotros, lo que te hablaba, se reúnen a los trabajadores, a los delegados, perdón, a las 11 de la noche. Legalmente, a partir de ahí, se acaba la huelga, porque los delegados tienen legitimidad para aprobar las cosas y los trabajadores.
y se llama a trabajadores incluso a las 3, a las 4, a las 6 de la mañana para que vayan a trabajar. No nos dieron ni la posibilidad de protestar y decir no estamos de acuerdo. Es decir, hay coacciones, hay represalias, hay muchas historias, pero también hay un sistema que nos impide incluso reaccionar. Ellos no convocan a los trabajadores un día antes o un día después para decir no queréis esto, no lo queréis. Como pueden, porque la ley se lo permite, pues hacen con nosotros lo que le dan la gana. Es decir, que incluso las presiones son importantes porque hay una presión la que yo tengo de mi casa, ¿no? De que yo voy a mi casa y necesito tener dinero para afrontarme. Hay unas presiones de amenazas, pero luego hay una presión del propio sistema, es decir, de que si no vas a trabajar, ya oficialmente esto se ha acabado, quiero decir, ya no hay huelga, ya no hay protección de la huelga. Y eso lo marca, como digo, un tipo de sindicalismo que no mira por los trabajadores, mira por otras cuestiones que no tienen que ver nada con los trabajadores. Que quede claro también desde nuestra parte que señalamos estas presiones no por los trabajadores, que obviamente creo que todos nos tenemos que poner a la piel de la persona que tiene esa doble presión de querer mejorar sus condiciones laborales, pero también de tener que llevar un pan a casa, sino apuntando, como tú bien señalas, a ese sindicalismo que es el que no hace nada por cambiar esta situación. Y desde CGT y CMT habéis mostrado vuestro rechazo a lo que denomináis un acuerdo de migajas. No sé si nos puedes decir un poquito qué aspectos destacaríais como los más lesivos de estos acuerdos. Es que el acuerdo, como no nos preguntan, que no se negocia lo que nos preguntan. A partir de ahí parece que, igual me repito, pero nosotros queremos que el convenio se cumpla. A partir de ahí, es decir, no hay convenio malo o convenio bueno, que sí que lo hay, ¿no? Pero no es el problema. Nosotros no estamos en esa liga. Ojalá estuviéramos en esa liga de decir, nos vamos a poner en huelga porque nos suban 20 euros, porque nos suban. Nosotros ahí no llegamos todavía. Nosotros estamos en una liga que dice que estamos los que queremos que se cumpla la ley, por regularcilla que sea, por mala que sea. Entonces, lo que queremos es que se creen mecanismos para que se cumpla la ley. Si no hay mecanismo, firma lo que quiera. Estos convenios son un copia y pega después de 40 años, son los mismos. Se han ido quitando cosas pequeñitas, se han subido prácticamente nada. Cuestiones, bueno, sí, lo que es el IPC y eso, ¿no? Pero en los últimos 40 años podríamos tener un convenio de hace 40 años y el de ahora es prácticamente el mismo. El problema radica en que no se cumple. Entonces, ahí es donde está. El problema radica en que el sistema de contratación es contrato de servicio. Es decir, ¿cómo voy a denunciar yo eso? Nosotros decimos que la inspección de trabajo o los juzgados nos pueden dar razón, pero no hacen justicia. Porque si yo denuncio que me deben 2.000 euros, la justicia me da la razón. Y luego me despiden y ya no entro más en astillero a ver qué he ganado yo. He ganado mi... Pues eso es lo que queremos. Queremos que empezar a trabajar con la creación de mecanismos de cambiar el contrato de servicio, evidentemente. Ese contrato no vale. Lo que nos hace aceptar chantaje constante. Tenemos que tener un cambio de una entrada en un sistema de contratación que sea por la antigüedad, por las condiciones del trabajador, por muchas cosas, pero no porque sea porque yo te elijo a ti, ¿no? Como ahora ocurre. Ahora el dueño de una subcontrata dice yo te elijo a ti y punto. Ese yo te elijo a ti significa que te elijo a ti porque eres bueno, en el sentido no bueno de trabajando, sino porque haces lo que yo te digo, no protestas, y si cobras 100 euros menos te callas. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que no en esa negociación, sino que en la próxima negociación, o empezar a negociar ya, desde ya, mecanismos de protección a los trabajadores, a que se blinde el convenio y que se blinde las posibilidades reivindicativas de los trabajadores. Lo demás, pues evidentemente son migajas, pero migajas sobre la oficialidad, pero sobre la realidad no sabemos ni qué va a ser. Cuando la gente entra a trabajar se quedan unos compañeros en la puerta, en este caso unos 200 trabajadores de la empresa CIMI. Los compañeros de CIMI iban a estar de acuerdo de que nos suban 20 euros la nómina cuando estaban 400 euros por debajo del convenio. Es que era una locura. Pero digo compañeros de ellos que se atreven a quedarse ahí, pero habían otras. Y hay otros compañeros que están cobrando 300, 200, o que no se van de vacaciones, o que están en jornada de 12 horas, obligatoriamente.
muchísimas historias. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se ha firmado porque nadie nos ha preguntado qué es lo que queremos, eso primero. Y a partir de que nos lo pregunten, lo que queremos es que la ley, por muy mínima que sea o por muy grande que sea, que se cumpla. La creación de mecanismos fundamentales y el cambio de contrato de bien y servicio por un contrato que nos respete nuestras posibilidades reivindicativas. Y a lo largo de estas protestas, si otro factor ha destacado, es especialmente la violencia policial para reprimir las protestas de los trabajadores. No sé si tenéis la sensación de que este gobierno ha buscado sacaros de la calle cuanto antes, cortar las manifestaciones y la repercusión social de estas. Claro, nosotros entendemos que la cuestión no era lo que se hace aquí en Cádiz, sino lo que podíamos proyectar al resto del Estado. Y por eso han intentado cortarla. Pero han estado torpe, ¿no? Porque lo que han hecho es alimentar más el conflicto. Cuando tú ves a tu compañero que le están dando palos, que están tirando bolas, o que enfrente de tu casa hay una tanqueta, eso lo que hace es alimentar. Por lo menos en este caso lo que ha hecho es alimentar en Cádiz, porque manifestaciones y huelgas como esta no existían desde los finales de los 80, con dos cuestiones claras. Primero, que los trabajadores estábamos en la calle, y segundo, que la gente de Cádiz estaba con nosotros en un tanto por ciento muy alto. Nosotros íbamos haciendo manifestaciones por la calle y salían los niños de los colegios a aplaudir eso. Y luego estaba la cuestión fuera de Cádiz, que ha sido... Nosotros nos podíamos llevar un mes agradeciendo a todos los colectivos, a todas las ciudades, a todas las provincias que han estado ayudándonos a través de la Caja de Resistencia, o a través del comunicado, a través de darnos ánimo. Eso evidentemente no convenía, y por eso han intentado quitarnos de la calle lo antes posible, pero yo creo que ha sido posiblemente lo contrario lo que han conseguido. Y a lo largo de las siguientes semanas se han producido detenciones de varios compañeros por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé cuál es ahora mismo su situación en estos momentos y si sabéis más o menos a lo que se pueden enfrentar. Hay varios compañeros que fueron detenidos, que están en espera de juicio. De hecho, el día 12 y el 13 van a declarar, bastante de ellos. Había otras multas más concretas y van a haber más. Ahora mismo, como no es una cuestión que nos avisen, sí sabemos por los abogados que va a haber más denuncias. Las denuncias ahora mismo, las que existentes, como digo, declaran el 12 y el 13, y nos vamos a enterar qué es lo que pide la Fiscalía a partir de ahí. Y evidentemente han sido detenciones políticas, porque además han buscado el eslabón más débil de la cadena. No nos han detenido a nosotros, por ejemplo, que nos podían ver detenidos a gente muy conocida y que hemos estado todos los días en la calle tirando piedras, por llamarlo de alguna forma. Han ido a detener a gente que prácticamente son gente casi de exclusión social. Son gente, en algunos casos, que sí que son del metal y otros casos que no, y que evidentemente eran mucho más débiles, eran mucho más fáciles de detener, que nadie diéramos la cara por ellos. Pero desde el minuto uno lo hemos tenido claro. Hemos puesto nuestros abogados al servicio de todos los compañeros, no hemos mirado nada, absolutamente, ni afiliación, ni si eran del metal, no eran del metal, porque en una lucha como esta no hay que mirar el problema en sí, que era que estábamos denunciando una precariedad brutal, y ellos son los primeros precarios, independientemente de dónde están. Y el día 15, de hecho, vamos a hacer una manifestación contra la represión policial y contra las maneras, ¿no? Porque se podían ver detenidos a los trabajadores o a los compañeros a través de, no detenidos, simplemente mandar un aviso a casa, y sin embargo se colaron aquí al mismo sitio donde apareció la tanqueta. Se coló 6 furgonetas de la policía para detener a 6 personas, o 5 personas en este caso, ¿no? En plan, yo qué sé, como si hubiéramos matado a alguien, como si hubieran matado a los compañeros de alguien. Y como digo, fueron detenciones muy concretas, con perfiles muy claros, de posiblemente no activistas, no éramos gente de sindicatos, y sí gente con un perfil muy concreto, de gente, en este caso, casi en exclusión social, para que nosotros, posiblemente para desvirtuar, para decir que no éramos los trabajadores del metal los que estábamos en huelga, que evidentemente lo que había en la huelga, sobre todo, éramos trabajadores del metal y más gente acompañándonos, estudiantes y todo. Y para desvirtuar el hecho de que eso, ¿no? De que son gente que van se apuntan a todo, y eso no es verdad.
Pero de todas formas, nosotros vamos a estar con todos los trabajadores, con todas las personas que han estado trabajando, que han estado luchando y peleando, independientemente de que la policía busque un perfil muy determinado, que el perfil que tienen estos compañeros, estos trabajadores, es vivir en un barrio con mucha precariedad y con unos antecedentes de 40 años de paro en Cádiz. Nosotros en Cádiz llevamos siendo la provincia de más paro o de las demás prácticamente desde que existimos laboralmente, desde el nacimiento de nuestra vida laboral de gente de 40, 50 años. Pues esos son los antecedentes que tenían los compañeros y eso es lo que vamos a defender desde el minuto, lo que estamos defendiendo desde el minuto 1. Y no sé si por parte de otros partidos o sindicatos han mostrado solidaridad o han mostrado la intención de tender la mano a estos compañeros que han sido represaliados. Los sindicatos, el sindicato alternativo de Cádiz, el sindicato de clase están con nosotros. Nosotros, digamos, al ser un sindicato más específico del metal, hemos dado el paso adelante, están con nuestros abogados, pero también tenemos abogados del SA y de todo lo que es la confluencia sindical, que lo forman en varios sindicatos alternativos, pequeños, de nivel local casi siempre, que están con nosotros. El Ayuntamiento de Cádiz también se ha pronunciado a favor de ayudar a los compañeros y ya está. Ya, digamos, bueno, y todos los colectivos de sindicatos combativos de todo el territorio, vamos, sin duda, vamos, han estado con nosotros. El trabajo, digamos, que lo estamos haciendo en CTM, pero con la colaboración de mucha gente, sin duda. Vamos. Digamos que los de siempre sin ninguna sorpresa. Efectivamente. Y actualmente nos encontramos inmersos en un proceso de implementación de una nueva reforma laboral tras las negociaciones entre Unidas Podemos y PSOE, los sindicatos mayoritarios y la patronal. A tenor de los datos que vamos teniendo actualmente y que ya conocemos, no sé cómo encaráis esta nueva reforma y si confiáis en la palabra de la ministra Yolanda Díaz de que esto va a favorecer a los trabajadores. Bueno, evidentemente la reforma no es la que queríamos. Tenemos que analizar muchas cosas y que no hemos analizado porque estamos en guerra aún. Bueno, en guerra estamos siempre, pero ahora mismo estamos en la batalla. Es muy importante, evidentemente, hacer un análisis de la reforma que así a la ligera, evidentemente no estamos de acuerdo con ella. Pero queremos pensar en el día 15, que el día 15 tenemos una batalla muy importante y a partir del 16 nos dedicaremos a atacar esa reforma que evidentemente no estamos de acuerdo. Y tras esta batalla, como dices que todavía estáis librando, no sé qué lección sacaríais, qué le diríais a la gente que en este momento sigue creyendo que luchar no sirve de nada o que sigue creyendo que salir a la calle ya no puede cambiar las cosas. Nosotros somos unos convencidos de todo lo contrario, entonces nosotros estamos en guerra siempre, la clase trabajadora estamos en guerra, nosotros no tenemos duda de que eso es así. Y hay una parte importante que tampoco la tiene, que, bueno, hay una parte de la clase trabajadora que estamos convencidos de que hay una guerra y que hay que tener un posicionamiento claro. Y luego hay una parte de que es el poder, que es la patronal, que es, digamos, que la otra parte, ¿no? Con la que estamos en guerra. Y luego hay mucha gente que tienen tantos problemas y tienen tantas historias que no visibilizan esa guerra. Y ahí es donde se va a ganar parte de la guerra, en el que los que estamos concienciados y los que tenemos las cosas claras, pues intentar atraernos a ese grupo de personas que lo tienen muy complicado, que tienen muchos problemas y seguramente por una cuestión de información y de que el poder tiene mucha fuerza y de que nada contracorriente no se quiere, pero que tenemos que convencerle de nuestro lado. Eso es fundamental. El haber salido a la calle, nos preguntaba muchas veces que los niveles de conciencia en Cádiz son muy altos. No, eso no es verdad. Ya lo quisiéramos nosotros. Pero sí que se va a hacer mucha conciencia porque en esta batalla que hemos tenido se ha conseguido a través de salir a la calle y a través de todos los agradecimientos, la solidaridad que hemos tenido fuera, se ha conseguido incrementar bastante esa concienciación. Pero eso hay que trabajarlo mucho, porque esto ha sido un estallido, sobre todo, no ha sido algo organizado, no hemos salido a la calle, no han salido a la calle los trabajadores cuando queríamos,
posiblemente los sindicatos, sino los sindicatos alternativos siempre queremos que salga la gente a la calle, que hagamos la lucha en la calle, pero cuando ocurre esto, seguramente en este caso nos ha sobrepasado. No nos ha cogido lo suficientemente organizados para decir somos capaces de gestionar este estallido y convertirlo en una pequeña revolución. No hemos sido capaces porque no estamos lo suficientemente organizados. Y ahí esta es una de las claves, ¿no? Injusticia hay, van a seguir habiendo, y gestionar esa indignación de los trabajadores, esa indignación de la población, tiene que ser la clave de los movimientos sindicales nuevos que hemos nacido, algunos que ya estaban, y organizarnos a través de los colectivos y convencer a la gente que estamos en guerra, que estamos en guerra y hay que posicionarse. Eso tiene que ser nuestro trabajo. Hacerlo muy complicado, pero hay que hacerlo igual el día 15 de la manifestación, pero también todos los días. Posiblemente en la manifestación es algo que nos da mucha moral para seguir trabajando, pero el trabajo que se hace en los barrios, el trabajo que se hace en los sindicatos, a través de reunirnos con compañeros, un trabajo mucho más que parece más en la sombra, pero que para nosotros es vital. El hecho de haber conocido a gente que tiene los mismos problemas en Madrid, en Galicia, en Bilbao, eso es fundamental. Es decir, trabajar coordinado, pero sobre todo hacernos fuertes en nuestras provincias, en nuestras ciudades, porque al fin y al cabo que nos podamos unir, que podamos coordinar, tiene que haber núcleos muy potentes en cada lugar. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que hacernos muy fuertes y trabajar mucho con la concienciación, sin duda, ¿no? Poner el zoom quizá el faro largo, ¿no? De pensar en que hay un problema de ya, pero quizá lo importante sea pensar en el largo plazo. Trabajar el corto plazo porque es fundamental, pero el largo plazo es la clave. Y pues no trabajar en eso. Organización e intentar sumar a más gente a nuestro. La revolución no la van a hacer 8 millones de personas, pero sí necesitamos que esos 8 millones de personas estén a nuestro lado en momentos determinados. Hacer una lavado de fondo, los más pesados, los que somos más pesados, los que estemos más convencidos, y puerta por puerta, si hace falta, intentando convencer a la gente de que la única manera de salir adelante es que hayamos mucha gente de la clase trabajadora unida de verdad, unida de verdad. Entonces, posiblemente la unión de verdad parte de que los sindicatos de clase demos un paso o nos paremos y hagamos una especie de discriminación positiva en la que los trabajadores más precarios, la gente más precaria, la gente que está con muchos problemas, tienen que ser los protagonistas y tenemos que pensar en ellos más que en lo que estamos un poquito mejor. Es decir, ya no vale hacer un sindicalismo para la gente que está bien, porque es un montón de fácil. Nosotros lo concretamos, a lo mejor lo explicamos. Nosotros lo hacemos para cubrir a los trabajadores subcontratas o los trabajadores eventuales, porque los trabajadores de las grandes fábricas ya están bastante cubiertos. Esa gente tiene mucha fuerza, no significa que nos olvidemos de ellos, no significa que hagamos un sindicalismo para unos cuantos, nosotros también, no. Lo que intentamos explicar es que ya ese sindicalismo existe, ya se está protegiendo de alguna forma a los trabajadores, a los funcionarios, a los trabajadores de grandes factorías, que sigue teniendo que existir, pero tenemos que reforzar a la gente que no puede. Y eso es clave, porque ahí es donde no podemos hablar de unión cuando hay tantos desniveles. No podemos hablar de unión cuando estamos hablando. Hay compañeros que hablan con mucho criterio de la jornada laboral de 30 horas, pero en Cádiz, en la hostelería o en Cádiz, los astilleros se está trabajando 12 horas, es decir, 60 semanales. Eso tenemos que tener mucho cuidado. La clase trabajadora, sobre todo, quiero decir, somos todos, pero hay que mimar a la gente que lo tiene mucho peor. Y ese paso lo tenemos que dar, tenemos que ser muy autocríticos como sindicato y proteger a los más débiles de la manera que sea. Coincido plenamente con el análisis que acabas de hacer.
llamo a todos nuestros lectores a que acudan ese día 15 a la movilización que acabas de comentar. Y nada, aquí quedamos totalmente a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis y seguir este conflicto de largo alcance, como dices, para cubrir esos objetivos a largo plazo que son los que realmente van a cambiar las cosas. O sea que agradecerte mucho esta entrevista.